Gracias. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Diga yo, Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. oh sí, Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir Tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Diga yo, Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. que un día yo podré. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga esta mañana. Saludamos a todos los que están en sintonía este día 5 de julio. 5 de julio. Saludos a nuestro hermano Jorge Soto López. Dios le bendiga, hermano Jorge, y a todos los que se integrarán en sintonía, los que nos verán por YouTube. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Adoramos y exaltamos su santo y bendito nombre. Amén. El día de ayer estuvimos en el lugar de la quebrada. Amén. Exaltando la grandeza de nuestro Dios una vez más, hermanos amados, y agradecidos a Dios por el día que nos dio el día de ayer, para así, hermanos, vivirlo ciertamente y también glorificar su santo nombre. Amén. Gracias por aquellos que me saludaron por Facebook el día de ayer. Aquí está. Y muchas gracias. Gracias. Y bien, vamos a redimir el tiempo. El tiempo se va volando, así que le invito a abrir su escritura en el capítulo 11 del libro de Hechos. 11, Hechos 11, hermanos. Le invito a escuchar la enseñanza de este día. Amén. Recordemos que el capítulo 10 nos relata
la conversión de este hombre llamado Cornelio, un hombre justo, un hombre pío, y que fue llamado por el Señor. Amén. A Dios le agradó, ¿cierto? Y ahí se abre esa puerta al gentilicio, a los gentiles. Los denominados gentiles de la Escritura son aquellos que no eran judíos. Amén. Y Dios permite que a través de esta predicación entren no solamente uno, muchos. La casa de Cornelio estaba llena, amén, de familiares, de amigos, y ahí Dios derrama el Espíritu Santo sobre esta gran multitud que había, o esta pequeña multitud que había ahí en la casa de Cornelio. Entonces dice el verso 48, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ciertamente para inquirir un poco más con respecto al Evangelio. Ese es el motivo, lo mismo que pasaba con Pablo cuando se hospedaba, ¿cierto? Muchos días en algún lugar, era porque esto en un rato no se puede enseñar. Entonces, se quedó unos días ahí, Pedro, y, ¿cierto? Oyeron, dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces llegó esta voz allá a Judea. ¿Y qué sucede? Veamos la reacción. Diciendo, y cuando Pedro subió a Jerusalén, y disputaban con él los que eran de quién, de la circuncisión. Aquí había también, todavía, en ese entonces, hermano, en la iglesia, todavía no había un entendimiento claro con respecto a la salvación, ¿verdad? Aún vemos este capítulo 10 donde Pedro y los demás, ¿cierto?, quedaron atónitos. No sabía la razón de por qué lo habían llamado, ¿cierto?, a Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio tuvo que explicarle, ¿cierto?, de la visión de ángel. Pedro hace lo que él les mandaba, o sea, a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo desciende sobre todas esas personas para confirmarle a Pedro que lo que él estaba haciendo estaba bien. Amén. Y que no solamente los judíos, ¿verdad?, sino también los gentiles. Y Pablo habla de esto como un misterio, que los gentiles somos herederos y coherederos con Cristo. Así que nosotros nada que temer, hermano amado, con respecto a aquello, nada que temer. Al contrario, debemos gozarnos, debemos alegrarnos de que somos parte de la salvación. Entonces, los de la circuncisión, que eran judíos, estaban disputando con Pedro. ¿Por qué? Y le dicen, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Aquí Pedro es el que está dando testimonio de lo que había sucedido en la azotea, ¿se acuerdan? Cuando sintió hambre, estuvo arriba, en la casa de Simón el curtidor. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado ¿dónde? Arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí Pedro relata que fueron 6, ¿se acuerdan? Lo de la circuncisión, más él, 7. ¿Mm? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, perdón, envía a Jope y a venir a Simón, que tiene el sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y como sobre nosotros al principio, o sea, recordó el día de Pentecostés. ¿Vale? Eh, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles, que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una exclamación. Amén, no es una pregunta. Hay una exclamación ahí, como que hay, en cierto modo, sorpresa, pero también hay confirmación. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ve? Ellos todavía, estos que fueron esparcidos, todavía no le hablaron en esas localidades, que eran localidades gentiles, a nadie, solamente a los judíos residentes en aquel lugar, porque todavía, se lo vuelvo a decir, ellos entendían que la predicación y la salvación era solamente para los de la circuncisión. ¿Quién era los de la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? Que tenían por ley que a los 8 días el varón era circuncidado en la carne, en el prepucio, amén, donde se les cortaba el prepucio ahí, ¿verdad? Y ya pasaban a ser miembros de, como ciudadanos judíos, por decirlo así, ciudadanos israelitas. Había muchos gentiles que se habían judaizado, amén, a través de esta señal. Como hoy día hay muchos que están judaizando a los creyentes. Y eso no corresponde, amén. No corresponde. La circuncisión no es nada, ni la incircuncisión tampoco. Por eso no debemos caer en el error. Por eso que debemos ir siempre a la palabra a consultar, ¿cierto? El mejor mensaje o el mejor consejo, hermanos amados, viene de la palabra. Hoy día, perdón, muchos han optado y han adoptado, perdón, hermano, este camino que no es el mejor camino. Amén. Debemos entender bien todo con respecto a la circuncisión, a la salvación. Y por eso que es importante leer la Escritura. El libro de los Hechos relata el tránsito que tuvo la iglesia primera, y los escritos siguientes. Dios bendiga a Radio La Voz de Jesucristo. Dios bendiga a nuestros hermanos de Radio La Voz de Jesucristo. Las cartas siguientes son cartas doctrinales. Amén. Por eso debemos tener mucho, mucho cuidado, hermanos amados. Entonces, estos hermanos que se habían convertido pasaron por estas localidades, como dice aquí, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a quienes, a los griegos. Entonces, hermanos amados, se atrevieron a hablar a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿De quiénes? Los griegos eran gentiles. Amén. Y muchos ahí en esas localidades creyeron al evangelio y se convirtieron. Amén. Y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Ahí estaba, por decirlo así, el centro. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que
con propósito de corazón, permanecieran fieles al Señor. ¿Mm? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí no hace una sección de personas, Bernabé, no va a corretear a los gentiles, como pasa con muchos hoy día, ¿verdad? Que escuchando a muchos, en cierto modo, a lo mejor un poco erróneo, los corretean, en vez de llevarlo más a la luz, los corretean, ¿cierto? Esto se llama sectarismo. El sectarismo de hoy no permite, hermanos, que muchos lleguen. Hay que analizar siempre las situaciones. Amén. Y estar llano a compartir el Evangelio. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con aquellos que están buscando la claridad, que están buscando la luz, ¿verdad? Que tienen hambre y sed de justicia. Ciertamente el Señor dice, no deis los panes, ¿cierto? Perdón, las perlas a los cerdos ni a los perros, pero nosotros debemos tener discernimiento, claro, con quienes podemos compartir el Evangelio, así como también fue compartido con nosotros. Debemos siempre, hermanos, pensar. A veces cerramos la puerta a quien Dios no le está cerrando la puerta. Debemos tener mucho cuidado. La predicación del Evangelio es una orden de parte del Señor. Por ahí Pablo, estando preso, ¿verdad? Por causa del Evangelio, tengo que decir esto porque no estaba preso por delincuente y por nada de otras cosas. Él dice que Cristo es predicado por envidia, otro por contienda, ¿cierto? Para causarle mal a él, pero él dice que se alegra de que Cristo sea predicado. O sea, debemos ser sabios y debemos siempre, hermanos, tenerle la puerta abierta, así como también a nosotros se nos abrió la puerta. Porque recordemos una cosa, el que hace la obra de conversión es Dios a través de su Santo Espíritu. Lo somos nosotros. Los apóstoles no convirtieron a nadie. Los apóstoles predicaron. Dios fue el que convenció de pecado a esas multitudes y las atrajo a él. Amén. Así que esto se refleja en Bernabé. Recuerden que Bernabé era de la circuncisión, era un judío, era de la tribu de los sacerdotes, levita. Sin embargo, pese a la enseñanza que había atrás, antes de la gracia, él va, ¿cierto? Y exhorta a esta gente que se había convertido a que permanezca. Amén. Que permaneciera. Y declara aquí Lucas que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a quién? A Saulo, que se había convertido, ¿se acuerdan? El perseguidor. Y hallándolo lo trajo a Antioquía. Pablo llega ahí a Antioquía de Pisidia, ¿cierto? El lugar donde luego la iglesia gentil pone su centro, voy a decir así, su centro de operaciones, porque después la iglesia de Jerusalén mengua. ¿Amén? Y el centro se pone ahí en Antioquía de Pisidia, porque mengua un poco la entrada de los judíos ahora, porque recordemos, bueno, esto es escatología bíblica, los gentiles tienen una cuenta, pero los judíos tienen una cuenta pendiente con el Señor. Y esa es la que se va a arreglar en el tiempo de la tribulación. Son ellos los que van a entrar ahí a la tribulación para arreglar la cuenta con el Señor. Dios va a afinar, ¿cierto? Como la plata, dice por ahí, a estos judíos, ¿verdad? Que son el pueblo del pacto primero. Por eso que no hay que separar las aguas ahí. Amén. Hay que separarlas bien para que no nos confundamos. Hoy día el judaísmo está, en cierto modo, atrayendo mucho gentil y se está predicando que para la iglesia no hay un arrebatamiento. Entonces se está ciñendo al judaísmo, a la iglesia, ¿verdad? Y es tal vez porque los judíos no quieren pasar solo la tribulación, quieren pasar la compañía. Pero la escritura es totalmente clara. Amén. Entonces dice ahí que buscó a Tarso, fue a Tarso y buscó a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allá donde, en Antioquía. Cristiano, seguidor de Cristo, semejante a Cristo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Mm? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este profeta llamado Ágabo no es igual que los profetas del Antiguo Testamento, diferencia. ¿Mm? Cuando el Señor Jesús dice que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del pacto antiguo. Amén. Este profeta profetiza una situación puntual, no profetiza nada escritural, profetiza una situación hasta ahí del momento, ¿ya? No como pasa hoy día con los falsos profetas que se levantan dentro de las iglesias y a veces contradiciendo las escrituras. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra. Y este profeta profetizó algo particular del momento. ¿Ya? Vino esta hambre, ¿cierto?, a aquel lugar, en aquel tiempo, tal como por los labios de Agabo anunció el Señor. Pero mira, aquí se ocurre una situación muy, muy, muy importante, que la iglesia del día de hoy debe considerar. Venía una situación de hambre en toda una región. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron los creyentes? Enviaron socorro. Y es lo que hoy día debe hacer. Hoy día, lamentablemente, los ministros en su ceguera se preocupan muchas veces, no todos, de adornar los templos, las casas de oraciones, ¿verdad? De comprar instrumentos buenos para alabar al Señor, pero no ver la necesidad que hay alrededor de ellos, hermanos y hermanas. Cierran la mano, ¿cierto?, a la necesidad. No fue lo que sucedió acá. Acá inmediatamente cuando se levanta este profeta, los hermanos deciden, hermanos amados, en llevar ¿qué cosa? El socorro, la ayuda. No cerraron la mano, no cerraron su corazón. Hoy día la iglesia está preocupada de los bienes terrenales. No convoca, ¿cierto?, el corazón del creyente a dar. Las ofrendas, ¿cierto?, que se recogen muchas veces, tienen una mala distribución, ¿ya? Y a veces tenemos que decirlo claramente y sin tapujos. A veces, ciertamente, no es ilícito que el siervo de Dios, el que trabaja en la obra, pueda vivir del Evangelio. Eso no es ilícito, eso es lícito, es aceptado por el Señor. Lo que no puede hacer el siervo de Dios es enriquecerse. Amén. Porque el que quiere enriquecerse cae en el lazo del diablo. Se sabe lo que significa la riqueza. Viene la codicia, la codicia, la codicia, y eso mata al ser humano. Por eso, hermanos amados, debemos ver con la lupa, ¿cierto?, de Dios, todos estos detalles que quedaron inmersos, quedaron escritos aquí, con una razón. Hoy día la iglesia ha tomado una postura, de apretar su mano, no de abrirla. Y sabe, hoy día en los lugares, los diferentes lugares tienen que ser completadas, tienen que hacer comida, y eso no es bíblico. Rifas en algún otro lugar, y eso no es bíblico, es antibíblico. O sea, hemos tomado el pragmatismo como un uso normal, ¿sí? Como en el mundo lo hacen, ¿cierto? Vamos a hacer como el ejemplo decir, vamos a hacer un bingo para fulano, ¿ya? Un bingo bailable en algunos lados, estoy hablando del hombre natural. Entonces la iglesia ha tomado esto, pero sin baile, una comida, y algunos sí se han hecho rifas, ¿ah?, y sorteos dentro de la propia casa de oración que ellos mismos un día consagraron para Dios. ¿Amén? Entonces debemos tener cuidado. La única manera de sustentar es a través de la ofrenda o la limosna, como ocupa la palabra en el antiguo, en las versiones antiguas. Pero aquí refleja el corazón y el espíritu que había en la iglesia primitiva, y hoy día no está. La otra vez conversábamos con el hermano, decía, no, que no es malo vender un completo, pero ¿por qué tengo que venderle un completo para que él pueda ayudar a un hermano
a una necesidad. Dios otorgue sabiduría a los ministros, le otorgue claridad en cuanto a la palabra y vayan sacando todas esas cosas de las iglesias, de los lugares. Amén. Ahora, hermanos, muchas veces eso es por demostrar o mostrar una capacidad que no se tiene. Debemos ser claros. Si yo, hermanos amados, tengo 5,000 pesos para comer, eso es lo que yo tengo y debo dar gracias a Dios. No tengo por qué irme a encalillar más para sufrir aflicción hoy día, que es lo que pasa en el mundo. El mundo se encalilla, se endeuda para tener o para mostrar algo que no es. La iglesia está haciendo exactamente lo mismo, porque los guías, lamentablemente, en gran mayoría, los guías espirituales que tenemos, los que están por delante, no por cabeza, lamentablemente, hermanos amados, han adoptado esa postura. Así que se cumplió esta profecía de Ágabo, pero los hermanos inmediatamente tomaron los recuerdos y juntaron, ¿cierto?, para enviar ese socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La ofrenda es el único medio que respalda, hermanos, a la iglesia y con la cual la iglesia recibe los fondos. ¿Para qué? Para llevar a cabo las labores que Dios ha encomendado, no la que los hombres quieren, no, que Dios encomienda. Y muchos que se hacen, hermanos amados, por ejemplo, compran instrumentos bonitos y dicen, no, si es para el Señor, pero afligen al pueblo. Y el que está afligido se aflige mucho más todavía. El que está pasando es que no tiene trabajo. Amén. El que ya ha llegado a una edad en que no puede valerse por sí solo. Pablo dice cuando respecto a las viudas, por ejemplo, que las viudas deben ser mantenidas. Pero ¿cuál es viuda? La que tienen realmente necesidad. Y hay hermanos que realmente tienen necesidad en el pueblo y no son atendidos. Cuidado. Como decía mi hermano Leopoldo Prieto, hay algunos que, cierto, en su humanidad hacen misericordia. Van por las calles, ¿cierto? Y esa gente que vive en las calles, que son situación calle, que le llamamos nosotros, llevan un sándwich y un café. Sí, no es malo que lo hagan. No es malo que lo hagan. Y si tiene los recursos, gloria al Señor. Eso no lo va a hacer más salvo. Amén. Pero la pregunta es, ¿usted ha mirado a su hermano que está al lado? Si él necesita el mantenimiento, si hay una viuda, si hay un hermano que está pasando necesidad, se lo dejo ahí para que meditemos. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados, en este día. Y nos vemos mañana. Mañana, sábado, continuamos con el capítulo 12. Amén. Paz de Cristo Gracias, Señor, para usted y para toda su porque familia. a través de tu Espíritu También Santo muchas bendiciones. podemos adorar, Amén. Señor. Gracias. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu